Hola, le deseo hablar de varios países en el que podría incluir a Guatemala, pero lo dejaré para después, porque Guatemala tiene su historia de intentar hacer en el país un gobierno democrático, pero lamentablemente cuando son verdaderamente democráticos y que no permiten que fuerzas foráneas se les impongan cosas, lo tumban. Así es la democracia. Pero les voy a hablar de Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y la República Dominicana. Inicio con Cuba. Cuba duró muchísimos años bajo dictaduras, no es que ahora no la haya, pero esas dictaduras de Machado y Batista eran dictaduras asesinas que tenían sumergida a la República en un hoyo. La tenían sumergida de una manera tal que el analfabetismo, la falta de salubridad, la falta de salud, todo, y la seguridad ciudadana, eso no existía. Eso no existía en Cuba. Llega Fidel Castro y el Che hacen la revolución cubana. Inmediatamente comienzan los ataques y el martillazo a la cabeza de ese gobierno revolucionario. Pero mientras estuvieron Machado y Batista repartiéndose el poder, los derechos humanos nunca aparecieron. Cuba atrasada, a Cuba robándole de todo y Cuba convertida en el burdel de un sector del poder de los Estados Unidos. Y ahí hacían lo que le daba la gana. Llega Fidel y el Che y ya Cuba es mala. Así de sencillo. Me voy a Nicaragua. Nicaragua estuvo bajo la rienda de Somoza, esa familia completa. Tenían a Nicaragua que eran un basurero, solamente ellos podían vivir, robando, asesinando, violentando todos los derechos, y en ese tiempo no aparecieron nunca los derechos humanos para defender al pueblo. Llegó Daniel Ortega con los sandinistas y ahí inmediatamente aparecieron los derechos humanos. Daniel Ortega, luego del triunfo de su revolución, gana unas elecciones complaciendo peticiones y aún así sigue siendo el malo de la película. Somoza no. Somoza era un angelito, un asesino, un ladrón, pero que le dieron su merecido. Venezuela. Mientras los dos partidos estaban disputando en Venezuela las riquezas y dejando que le roben las riquezas y su petróleo, Venezuela estaba bien, nunca aparecieron los derechos humanos. Bingo, llegó Hugo Chávez, hace la revolución bolivariana y ahí Venezuela comienza a estar mal. Llegan los derechos humanos a atacar a Hugo Chávez, hasta un golpe de Estado le dieron. Un golpe de Estado que se celebró en la República Dominicana, porque en la República Dominicana vivía el ladrón y asesino Carlos Andrés Pérez en el Palacio Presidencial. Ellos hasta fiesta hicieron, pero una fiesta que no le duró 24 horas. Hugo Chávez volvió hasta que terminaron de manera ingesta por no llevarse de consejos, sobre todo de Fidel Castro. Comía en todos los lados y le produjeron un cáncer, aunque usted no lo crea. Ese es Venezuela. Ahí aparecían los derechos humanos contra Chávez, pero contra el ladrón Carlos Andrés Pérez nunca aparecieron los derechos humanos. Ahora en El Salvador, que estaba sumergido bajo el control de una maldita banda de asesinos y delincuentes, en ese tiempo no aparecieron los derechos humanos. Aparecieron cuando Nayib Bukele se puso pantalones que debería regalarle uno al presidente Luis Abinader, los hizo prisionero a todos y ha convertido a El Salvador en un país como debe de ser. En el tiempo de la banda, los derechos humanos no aparecieron. Ahora constantemente aparecen acusando
a Nayib Bukele, porque así es la sucia democracia. Vengo a la República Dominicana. Mientras estuvo Trujillo no aparecieron los derechos humanos hasta el final, que recibió un poquito de presión por su estupidez de asesinar a las Mirabal y una serie de cosas. Es ajusticiado. Luego de su ajusticiamiento, se largan sus hijos con todos los millones robados. Se hace un proceso de elecciones en el país, gana el profesor Juan Bosch. Cambia la constitución y comenzó a llevar al país en un sendero verdaderamente bueno, pero fue acusado de comunista y lo derrocaron. Mientras Trujillo estaba en el poder, los derechos humanos no aparecieron. El derrocamiento de Juan Bosch conllevó años más tarde la Revolución de Abril. Esa Revolución de Abril se asesinaron jóvenes luego de la pausa de la Revolución de Abril. Luego de la Revolución de Abril llegó un proceso de elecciones y nos imponen a un asesino más, a Joaquín Balaguer. En 12 años nunca aparecieron los derechos humanos, ni cuando Trujillo. Pero a Juan Bosch lo acusan de comunista y le da un golpe de Estado. Si todo el mundo vive hablando de que en Cuba, Nicaragua, Venezuela, pronto lo dirán de El Salvador, fracasaron, hablemos de República Dominicana. ¿En qué hemos progresado? Porque si me voy al siglo XIX, la época de los trinitarios y de Gregorio Luperón, convirtieron lo que somos nosotros ahora, un país, convirtieron la República Dominicana y nos liberaron de los haitianos. ¿Y ahora qué hacen ellos en la República Dominicana? Lo que le da su maldita gana, porque no tenemos un gobierno que tenga bolas ni pantalones como Nayib Bukele. Convierta a la República Dominicana en un país libre y soberano, porque seguimos siendo títeres y peleles de los poderosos. Lamentablemente no hablemos de fracaso. Que este país no hay que esperar años para decir que está en un fracaso total. Lo podemos decir ahora. Este país se está pudriendo gracias al cambio del señor Luis Abinader, que no hace lo que tiene que hacer. Dejemos los disparates en contra de Cuba, Nicaragua, Venezuela y pronto lo escucharemos en contra de Nayib Bukele en El Salvador. Recuerden que les dije que podía hablar también de Guatemala y lo dejé para después. Si esos países fracasaron, ¿y nosotros? Cuénteme usted. ¿Y nosotros? ¿Estamos en abundancia? ¿Estamos encaminados a ser destruidos por unos salvajes invasores? Porque no hay valor para defender la nación. Gracias.